Buenos días, hermanos. Qué bien estar juntos adorando al Señor, ¿vale? Esta mañana de nuevo y gozarnos en Él, en su presencia, gozarnos en su amor, en su poder y gozarnos pues de que estemos juntos adorándole. Bueno, estoy preparando aquí las notas, los papeles. Bueno, muy bien. Pues nada, pues vamos a leer el texto que el Señor nos ha guiado a tratar en esta mañana y se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el versículo 13 del capítulo 3. Así que vamos a leer la palabra de Dios. En el texto que he dicho, bueno, voy a repetirlo, 1 Tesalonicenses 2, 17 en adelante. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto mismo hemos sido destinados, porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Hasta aquí la palabra del Señor. Y nuevamente vamos a dirigirnos, vamos a inclinar nuestras cabezas para buscar nuevamente la dirección del Señor, confiar en Él y en su dirección y en su guía. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque en esta mañana nos permites estar reunidos delante de ti, reunidos en tu nombre. Porque Señor, anhelamos conocerte más, anhelamos tener una experiencia viva contigo. Anhelamos, Señor, que tu palabra nos consuele y nos fortalezca nuestro corazón, fortalezca nuestra fe, fortalezca nuestro amor y nuestra esperanza en tu venida, Señor. Queremos más de ti. Y sabes, Señor, que te necesitamos. Necesitamos de tu gracia y de tu amor y necesitamos del poder de tu Espíritu Santo obrando en esta mañana. Queremos, Señor, que nos guíes
a mí especialmente, en la exposición de tu palabra. Que nos guíes también en la lectura y oyendo, Señor, tu palabra en esta mañana. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que por medio de tu palabra tú confortes nuestros corazones. Y sobre todo, Señor, que nos hagas nuevos hombres y mujeres sumisos y dóciles a tu voluntad y a tu palabra. Y, Señor, que tu palabra sea realmente iluminación de nuestro camino y enderece nuestro andar delante de ti. Confiamos en ti y confiamos en tu poder. Bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, pues este pasaje, en la exposición de este pasaje de esta mañana, pues lo he titulado el anhelo vehemente y ruego del siervo fiel. Este pasaje de Tesalonicenses, bueno, voy a cambiar la disposición de la Biblia porque no me siento cómodo, lo he hecho mal al principio. Y esta segunda no la he puesto en el pasaje que estoy considerando y que necesito también que esté en su sitio. Se me ha olvidado hacerlo antes, perdonad el pequeño paréntesis. Sigo, entonces. Bueno, lo que os estaba comentando, que os estaba diciendo que hemos titulado la predicación de esta mañana con el anhelo vehemente y ruego del siervo fiel. Y en primer lugar vamos a ver la separación abrupta del siervo fiel. En este sentido, estamos leyendo Primera de Tesalonicenses. Ya sabéis que Primera de Tesalonicenses es la primera carta que escribió Pablo, es la primera carta del Nuevo Testamento. Estamos leyendo el primer libro. Y en esta carta está reflejando no solamente los sentimientos de Pablo muy vehemente, con una conexión afectiva muy fuerte, sino que también Pablo está derramando su corazón y está hablando a la iglesia de los tesalonicenses precisamente en un momento en que la iglesia está viviendo un momento de gran dificultades por las persecuciones. Recordar que ya Pablo da gracias a Dios por ellos, porque ellos recibieron la palabra de Dios en medio de mucha aflicción. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Esto lo hemos estado ya tratando cuando hemos estado mirando o leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de esta misma carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, los tesalonicenses estaban en un momento, Tesalónica era una ciudad muy importante de Macedonia, era la capital de esa región, de esa provincia romana en ese momento, tenía una gran repercusión, tenía unas conexiones comerciales muy importantes, pero el impacto del Evangelio en la ciudad de Tesalónica fue de tal grado que se expandió el testimonio de los creyentes de Tesalónica por toda Macedonia y Acaya. Esto lo cuenta el mismo Pablo en el capítulo 1. El mensaje del Evangelio se extendió y todos fueron testigos de cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, ellos mismos cuentan, las personas de Macedonia y Acaya, son dos regiones, dos provincias romanas que corresponden a la Grecia actual. Macedonia está al norte, es parecida, no es la misma región actual del estado de Macedonia actual y está al norte de lo que hoy llamamos Grecia. Pero antiguamente, bueno, es la zona norte de Macedonia y en el sur Acaya, que hoy actualmente le llamamos Grecia. En aquel momento eran dos provincias con estos nombres. Y las personas de estas dos regiones quedaron impactados y tuvieron conocimiento de la conversión. Ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El impacto del Evangelio fue una obra de Dios que transformó los corazones de estos creyentes. Pero claro, estos creyentes recibieron el Evangelio
en un momento de gran persecución. Esto lo tenemos narrado en el capítulo 17 del libro de los Hechos. No voy a entretenerme ahora, podría recordarlo, pero ya sabéis que corremos peligro, nos podemos extender. O sea que os recomiendo que lo veáis en vuestras casas, el capítulo 17 de Hechos, y os pongáis en situación, ¿de acuerdo? Después en vuestras casas podéis poneros en situación, os lo comento simplemente para que lo sepáis. Simplemente que la iglesia surgió en un momento de persecución y Pablo no pudo estar con ellos mucho tiempo, porque además tuvo que salir a escondidas. Los judíos amotinaron a la ciudad, intentaron localizar a Pablo, no lo encontraron en la casa de Jasón, pero sí cogieron a Jasón, uno de los principales de la sinagoga, pero se habían convertido muchos gentiles. De hecho, fijaros cómo ahora, en los versículos que he leído antes, habla precisamente de estos gentiles, de estos griegos que se convierten al Evangelio. Y mujeres importantes en la ciudad también se habían convertido. Pero claro, instigados por los judíos de la ciudad, que tenían envidia, movilizaron a la población y las multitudes, total que corrían peligro. De hecho, Pablo tuvo que salir a escondidas, no encontraron a Pablo y echaron mano de Jasón y de los que estaban allí y lo aprisionaron y tuvieron que pagar una fianza fuerte. A Pablo lo sacaron de allí por las noches y ya Pablo pasó a Berea y de Berea pasó a Atenas y de Atenas pasó a Corinto. En Berea al principio no tuvo persecución, pero vinieron de nuevo los judíos que estaban en Tesalónica, que se enteraron que en Berea había también Pablo predicando el Evangelio y nuevamente otra vez persecución. Y Pablo tiene que salir de Berea por la noche en un barco hacia la ciudad de Atenas. Llega a Atenas, esto está narrado en el libro de los Hechos, ahora no nos entretenemos con esto, y después llega finalmente a Corinto. En Corinto es cuando está escribiendo esta carta. Y fijaros lo que dice. Nosotros, hermanos, separados, nosotros vamos a ver ahora en primer lugar la separación abrupta del siervo fiel. Dice, nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo. Literalmente, ahí se dice por espacio de 1 hora. En persona, literalmente es rostro, pero no en espíritu, literalmente es corazón. Estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Es más, ahí el de separados, el separado de vosotros tiene la connotación en la palabra griega de quedarse huérfano. Es decir, alguien que ha sido arrebatado y está describiendo una relación afectiva que tiene con la iglesia, en la cual se siente desgajado y por lo tanto como huérfano. Este es el sentimiento que está expresando Pablo en este versículo. Como veis, son unas palabras muy emotivas, muy emocionales, que denotan precisamente el gran afecto que tenía Pablo por los tesalonicenses. Todo el trabajo que había estado haciendo con ellos y cómo ese trabajo no lo pudo completar. Pero además Pablo tenía una gran preocupación por cómo estaban ellos. Por eso dice, separados de vosotros, o sea, desgajados. Por eso es una separación abrupta. Por eso lo he titulado de esta forma. Una separación abrupta. Como un agente externo tuvo que salir. Cosa que no quería él hacer. Y por breve, en persona, pero no en espíritu. Estábamos muy ansiosos. Fijaros esta expresión, muy ansiosos. Es decir, con una gran vehemencia. ¿De acuerdo? Un profundo sentimiento sin rozar en una excesiva ansiedad, pero sí con una gran preocupación, un gran anhelo. Él está con un gran anhelo por cómo estaban los creyentes. En el versículo 18 vemos que dice, yo quería ir a vosotros. ¿Por qué Pablo está haciendo estas aclaraciones en estos versículos? Porque probablemente los que estaban acusando a Pablo, que ya vimos que en el capítulo 2 le acusaron de no ser un verdadero siervo, de que utilizaba estrategias para engañar, para seducir, etc. Y ya estuvimos viendo en el capítulo 2 cómo Pablo tuvo que defenderse de todas estas acusaciones. Probablemente ahora estuvieran acusando a los tesalonicenses o produciendo desaliento a los tesalonicenses en el sentido de que, oye, Pablo se ha marchado.
Pablo se ha marchado y os ha dejado solos. Pablo realmente no tiene preocupación por vosotros. Mucho predicar el Evangelio, pero a la primera de cambio, a la persecución ha desaparecido. Y ahora vosotros estáis metidos en este jaleo por culpa de él. Esta es la situación y esta es la preocupación de Pablo. Claro, Pablo tuvo que salir corriendo y no pudo tener contacto. Fijaros la situación. Y fijaros la gran preocupación que él tenía. Y sabía todos los ataques que iban a recibir esta pequeña congregación, esta pequeña o gran congregación, pero estos creyentes que acababan de convertirse. Y dice, yo quería ir a vosotros, pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de que Satanás nos lo ha impedido? ¿Qué pasa? Que cuando iba a coger el camino aparecía Satanás en el camino y le decía, de aquí no te muevo, te agarro, ¿no? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Satanás lo ha impedido. Bueno, tenemos que partir del hecho, por ejemplo, en el Evangelio de Juan se nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, Satanás, en el libro de Efesios se nos dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por ejemplo, en Primera de Corintios se nos dice también, esto no os voy a decir la cita para que no os distraigáis, se nos dice también que en Primera de Corintios no, en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios hay varios versículos interesantes sobre este tema. Dice, por los cuales el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es decir, Satanás, en todas las personas que están no en una relación viva con Dios, en una relación de sumisión a Dios, en una relación como hijo de Dios, pues está obrando en la cual todos nosotros estamos así. Efesios lo describe todavía mejor para que veamos la situación en la que estamos todos los seres humanos. Esta es una situación en la cual no somos conscientes. Por ejemplo, Pablo en la carta a los Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, lo que os señalé antes. Entonces, ¿cómo está actuando Satanás en los hijos de desobediencia? Que es donde estamos todos. El pecado, que es la situación, nosotros todos los seres humanos estamos esclavos del pecado y por lo tanto separados de Dios. No estamos en relación con Dios. Necesitamos que Dios sobre nuestra vida para sacarnos, por decirlo de esa forma, del reino de las tinieblas y pasarnos al reino de su Hijo, como señala la carta a los Colosenses. Es decir, necesitamos la obra de Dios obrando en nuestro corazón, perdonando nuestros pecados por la fe en Cristo, regenerando nuestra naturaleza, dando una nueva naturaleza a Cristo por el Espíritu Santo, para que tengamos una relación conviva con Dios y dejemos de estar bajo el dominio del pecado que nos mantiene esclavos desde que nos nacemos. Yo sé que esto es duro de oír, sobre todo para una persona que lo puede oír esto por primera vez. Pero la Biblia en este sentido, bueno, las Escrituras, mejor dicho, la mayor parte de los libros que forman parte de las Escrituras, todos en muchos sitios señalan esta situación en la que estamos todos los seres humanos. Estamos bajo la esclavitud del pecado. Esta esclavitud del pecado nos separa de Dios, pero también tiene por consecuencia que quedamos bajo el dominio de la mentira de Satanás, que se opone a Dios y nos seduce con mentiras y nos engaña, como hizo con Adán y Eva, los engañó. Igual hace con todos nosotros, nos hace creer,
No es porque Satanás venga a nuestro espíritu y esté haciendo cosas, puede hacerlo, pero realmente es a nivel de pensamiento. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es a nivel de pensamiento. Utiliza la cultura humana, la sociedad, todo lo cual que refuerce, pues que no confíes en Dios, que la idea de Dios es mentira, todo eso son mentiras, son una serie de mentiras, que tú realmente, tu vida no tiene sentido, que esto no lo ha creado Dios, que esto es fruto del azar, una gran mentira, en fin, y todas esas te las crees, entonces te lo crees y claro, ya no buscas a Dios. Cuando tú realmente estás sintiendo en tu interior que tiene que haber algo por encima de todo lo que estamos existiendo, que tiene que haber alguien que dé sentido a todo esto y que dé sentido a tu propia vida. Tu propia vida es fruto del azar, no tiene sentido, es fruto de un error, tu vida no tiene tu vida a propósito, el anhelo profundo que hay dentro de ti de coger lo mejor, el anhelo profundo de amor, el anhelo profundo de la belleza, en definitiva, el anhelo profundo que siente todo ser humano por encontrarse con Dios. Pero claro, tenemos un problema. Cuando intentamos acercarnos a Dios tenemos un problema, que en el momento que nos acercamos a la luz nos sentimos avergonzados. ¿Por qué? Porque queda patente nuestra rebeldía. Hemos desobedecido a Dios y nuestro amor propio y nuestro orgullo no nos permite reconocer esto abiertamente. Necesitamos la misericordia de Dios obrando en nuestros ojos y en nuestro interior para abrir los ojos y los oídos para afirmar que sí, yo he sido rebelde a Dios, yo he desobedecido a Dios, yo he pecado contra Dios, no he andado en sus caminos. Pero Dios no quiere nuestra muerte, Dios no quiere tu muerte, Dios no quiere dejarte en esta situación de muerte y de confusión, Dios quiere sacarte. Dios no quiere que tu vida termine de estar totalmente destruida. Dios quiere que tú estés participando de su vida, de la vida que hay en Él, de la vida eterna que hay en Él, de la vida abundante, de una vida llena de luz, de una vida llena de paz, donde estés realmente reconciliado, donde no te sientas avergonzado por las cosas malas que has hecho en tu historia personal. Y ese es precisamente el mensaje del Evangelio. Jesús, Dios ha entregado a su Hijo para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Yo no podía pagar a Dios la deuda que tenía a base de mis delitos y de mis pecados. Yo no podía hacerlo. Necesitaba que Jesús pagase mi deuda. Jesús lo hizo en la cruz. Tomó mi lugar. El castigo que yo merecía, Él se ofreció voluntariamente para recibirlo por ti y por mí. Por eso la cruz nos libra de condenación y nos reconcilia con Dios y nos quita de las mentiras de Satanás. Dios ha hecho una obra más portentosa. Aunque Satanás puede engañarnos y puede poner dificultades, Satanás no puede tomar control de nuestra vida. El único que tiene control de nuestra vida es Dios. Es Dios. Satanás no puede hacer lo que quiera con nosotros. Necesita el permiso de Dios. Es más, yo voy a hablar ahora un poquito, pero fijaros, Pablo va a mencionar a esta figura en 2 ocasiones, pero de manera indirecta, para dar una explicación. Pero por supuesto Pablo, ni nosotros tampoco, queremos resaltar la figura de Satanás, queremos resaltar a Cristo. O sea, tenemos que hablar de Él porque efectivamente está ahí, pero no debemos de tener temor. No debemos dejar que nos engañe con sus mentiras, con sus terrores. Pablo y los tesalonicenses podrían haberse aterrorizado. Cuando Pablo está utilizando esta función de esto, dice que Satanás nos lo ha impedido, se está refiriendo, como él gobierna las mentes de los hijos desobedientes, de los que se oponen a Dios, pues estuvo controlando, llevando, hostigando, levantando a los judíos, a los gentiles que estaban persiguiendo. Cuando Pablo intentaba, no podía. Y el causante final de este impedimento
para poder, por las persecuciones que estaba recibiendo, que le impedían llegar otra vez de nuevo a Tesalónica, pues quien estaba detrás era Satanás. Esta es la verdadera conspiración que señala la Biblia. La verdadera conspiración que hay en el mundo es esta figura. Que la primera mentira es hacernos creer que no existe. Ahora, Satanás efectivamente se le llama príncipe de este mundo, tiene cierto gobierno, pero limitado por Dios. Dios lo está, aunque él se está oponiendo a Dios e impidiendo que el reino de Dios avance, e impidiendo y poniendo todos los obstáculos que el pueblo de Dios pueda reunirse o que las gentes puedan conocer el Evangelio de Dios, impidiendo y poniendo todos los obstáculos para que las personas puedan conocer la verdad del Evangelio y ser liberados de su atadura y ser liberados para formar parte de la familia de Dios. Claro, él está poniendo todo eso. ¿Para qué? Para que una persona no llegue a conocer el mensaje del Evangelio que resplandece, que da luz y que trae victoria y que trae salvación. Satanás puede hacer una acción y está limitado. Dios permitió que Satanás hiciera esto a través de las persecuciones para esa iglesia y para el propio Pablo. Lo permitió. Pero Dios buscaba grandes beneficios. Dios a veces permite que Satanás pueda zarandear. No personalmente, no penséis nunca que Satanás puede entrar, te puede poner pensamiento y todas estas cosas, pero muchas veces de los pensamientos que surgen en nuestro interior son de nuestra naturaleza vieja. O sea, Satanás no penséis que puede hacer muchas cosas, no puede. Ahora, si actúa, pone dificultades, sobre todo a través de la mentira y a través de la vanidad, a través del orgullo, a través de la seducción de los atractivos de este mundo. A través de todo eso intenta engañarnos para apartarnos de una vida obediente a Dios y en relación con Dios de una manera viva, de una manera confiada, de una manera en plenitud de amor y de gozo. Y entonces lo que quiero resaltar es esto, está limitado por Dios. Fijaros, Satanás parecía que estaba ganando, pero no ganó. Hubo varios efectos que Dios utilizó en esta situación, que los vamos a ver después, para que veáis cómo Dios a veces permite que el mal y que la aflicción y que las dificultades surjan en nuestra vida, porque hay un propósito mayor de Dios. A veces Dios lo permite porque tiene consecuencias positivas para nosotros y para el pueblo de Dios, que eso no se nos debe de perder de vista. Por ejemplo, una de las consecuencias de esta situación fue que Pablo se vio obligado a escribir esta carta. La razón por la que Pablo escribió esta carta fue por esta ruptura y por esta dificultad de no poder volver y estos impedimentos, que cada vez que lo intentaba, una persecución en la ciudad que lo intentaba regresar. Y en todo el proceso hasta llegar a Corintios, en cada ciudad persecución y dificultades y desánimos. Y en una ciudad el Evangelio iba bien, en otra ciudad el Evangelio no iba tan bien. Por ejemplo, en Atenas, un fracaso, cuando dio un discurso impresionante en el Areópago de Atenas. Y sin embargo, no tuvo repercusión como tuvo en Tesalónica, o en Berea, o en Corinto, y en Atenas no. Imaginaros cómo se sentía Pablo, perseguido, desalentado, preocupado por estos tesalonicenses. Y sin embargo, hay, consecuencias. La fe de Pablo fue puesta, su servicio a Dios fue puesto a prueba, pero es que además esta situación obligó a Pablo a escribir la primera carta. Gracias a esta carta y a todas las demás que Pablo tuvo que escribir en situaciones similares, trajo bendición para el pueblo de Dios. Los tesalonicenses, a pesar del conflicto y de la persecución, aprendieron una cosa muy importante, la necesidad de ser fieles a Dios en medio de la persecución y de las aflicciones, que fortalecen la fe, fortalece la confianza en el Dios. Trae a la vida del creyente mayor gozo y paz y mayor seguridad en la victoria de Cristo. Esto es el efecto positivo. Entonces, no veamos siempre los males, no nos dejemos llevar por la primera impresión. Señor, ¿por qué esto? No, Señor, ¿para qué? A lo mejor lo estás permitiendo
Yo no lo sé, pero aliéntame y dame las fuerzas necesarias para tener paciencia, es decir, perseverar y confiar en ti, y ser sostenido por ti y por tu amor, y que tú me lleves. Una pequeña digresión, y no sigo más. A ver si hoy consigo no alargarme. Estáis viendo que estoy mirando el reloj constantemente, pero ya me he tardado más de lo que debiera en este primer punto. Pero en fin, y todavía no lo hemos terminado. Bueno, pero voy a procurar no pasarnos. En el versículo 19 o 20 dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús? De nuestro Señor Jesús en su venida. Voy a buscar una nota que tenía sobre esto, a ver si la encuentro, porque la tenía por aquí, pero la he puesto en el sitio no apropiado, efectivamente. Era sobre la corona de gloria. Bueno, la corona de gloria no se refiere a una corona física, real, se refiere a una guirnalda, que era la que se le daba a los atletas cuando terminaban la victoria o cuando se le daba a un general cuando tenía una victoria. Era una guirnalda que se ponía encima de la cabeza. No es una corona física real, no es una corona real, ¿eh? Bueno, nuestra esperanza gozosa. ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Bueno, aquí la expresión, la palabra venida, hace referencia, hay una palabra griega que seguramente habéis oído. La voy a pronunciar, no me gusta pronunciar las palabras en el original porque primero yo no he sido formado en griego, pero claro, con el tiempo esta palabra está siendo muy usada. Significa parusía, ¿de acuerdo? Es una palabra que hace referencia y que significa, puede representar a presencia o venida. Esta palabra se utilizaba en Grecia cuando un general victorioso venía a visitar una ciudad o cuando venía el emperador. Entonces se preparaba la ciudad y venía la parusía del general o del emperador. Y esta venida tenía un efecto muy importante. No me quiero entretener mucho en este sentido. Aquí Pablo la está utilizando, está cogiendo esta imagen para hablar del verdadero emperador de nuestras vidas, el verdadero Señor, el verdadero Rey que viene, que es Jesús. Se está refiriendo a la segunda venida. Quiero resaltar este aspecto de la segunda venida porque es un aspecto importante en la primera carta a los tesalonicenses. Aquí sí me podéis seguir y os pido que me acompañéis. Capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, el versículo que acabamos de leer. Porque ¿quién es nuestra esperanza, gozo, corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Capítulo 3, en el versículo 13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. En el capítulo 4 también en el versículo 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En el capítulo 5 también se nos habla en el versículo 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, como veis, es uno de los temas importantes. En esta carta hay varios temas importantes. Uno de ellos es la venida del Señor Jesús. Bueno, ¿qué aprendemos de aquí nosotros? Bueno, esto es una esperanza que tenía fervientemente los cristianos de la primera generación, los cristianos del primer siglo, la iglesia primitiva. Y nosotros hemos perdido esta esperanza. El Señor viene. Nosotros, claro, han pasado 2000 años. Ellos vivían, y Pablo también, en que la venida del Señor era inminente. Esto les creó a ellos algunos problemas que Pablo intenta resolver después más adelante. Pero eso ya lo veremos. Pero claro, ellos vivían en esta expectativa. Esta expectativa es muy beneficiosa para nuestra fe y para nuestro amor y porque nos hace reconsiderar realmente el sentido final de nuestra vida. El sentido final, además, otra cosa importante que tenemos que corregir, porque nuestra esperanza, fijaros aquí se está diciendo que la esperanza que tenían ellos, y el propio Pablo, es que Jesús viene, el Señor viene. Y esa esperanza tiene un efecto positivo, porque esa esperanza da ánimo, sobre todo cuando estás pasando por conflictos. Sobre todo porque si el Señor viene, es el Rey victorioso que nos dará la victoria con Él. Y nos librará de los que nos persiguen. Y nos librará de la aflicción. Por eso esa expectativa es esencial como creyente. Aunque tarde 10 años, 20, pero yo tengo que vivir el hoy como que hoy viene el Señor. Segundo, eso me motiva a vivir en obediencia y en santidad. El Señor viene. No vaya a ser que cuando venga pase vergüenza, porque no me encuentre o haciendo la tarea que me ha encomendado hacer, o no esté andando en sus caminos. Por eso es tan importante el Señor viene. Y esta expectativa ferviente lo vivían en realidad y orientaba sus vidas. Y eso es lo que tiene que orientar nuestra vida. El Señor viene. Por lo tanto, da todos los afanes y todas las cosas que tenemos en nuestra vida, pues bueno, lo hacemos por responsabilidad, pero no va nuestra vida en ello. No, muchos de los afanes que tenemos no debe estar, lo hacemos por responsabilidad, por buscar a Dios, pero no porque nuestra vida no depende de esas cosas en las que muchas veces nos afanamos. Depende de que el Señor viene, que Él determina todo y lo cambia todo. Y por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy no tendrán sentido y no valdrán para nada, y otras sí. Entonces, las que tenemos que hacer son las que van a tener una repercusión para cuando el Señor venga. Señor, he aquí, esto tú me diste y aquí tengo, me has dado 5 y aquí tiene otros 5. Me has dado 2, aquí tengo otros 2. Me has dado 1 y aquí tengo otro. Que tú puedas, cuando vengas el Señor, puedas sentir la alegría de decir, Señor, mira, me diste esto y esto es lo que tiene. Esta perspectiva es la que tiene Pablo ahora con ellos. Vosotros sois mi corona. Vosotros sois mi premio para cuando el Señor venga y yo reciba la alegría y sienta el orgullo de que vosotros estáis en el Señor y habéis conocido al Señor, porque yo he sido fiel en la proclamación del Evangelio, a pesar de los conflictos y las dificultades por las que vivo. Vosotros sois el gozo del Señor, vosotros sois el premio, la corona de gloria. Y esa perspectiva lo tenía Pablo. Entonces Pablo estaba trabajando en lo que realmente importa. Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Estamos trabajando realmente en lo que realmente importa en vistas al reino de Dios? ¿En vista? O sea, ¿nuestras vidas están centradas en el reino de Dios y su justicia? ¿O están centradas en otras cosas? Y esa perspectiva del que el Señor viene. Después, otra de las características que tenemos aquí en esta carta es Señor Jesús. El señorío de Cristo. O sea, es real. Jesús es mi Señor. En la carta, en el libro de los Hechos, en el capítulo que os he dicho, en el 17, una de las acusaciones que les hacían a los creyentes en Tesalónica y a Pablo es que estaban hablando de un rey distinto al César, que había que obedecer a un rey distinto al César, que eso era contrario a las leyes romanas. Y efectivamente,
Cuando nosotros como creyentes estamos diciendo que Jesús es el Señor, os digo sinceramente, para cualquier poder político sobre la tierra, somos las personas más peligrosas del mundo. Si realmente nuestra vida es genuina, somos peligrosos. Porque está obrando en nosotros un poder que nadie puede controlar, ni Satanás, ni ningún poder de la tierra. Un poder y una vida que nacen desde dentro, por la gracia y el poder de Dios que ha transformado tu vida y orienta tu vida en obediencia y en libertad. Mantenemos respeto a las autoridades, nos sometemos a ellos como enseña la Escritura, pero nuestra última autoridad es Cristo. Si nos dicen algo que va en contra de la autoridad de Cristo, estamos dispuestos a recibir persecución por obedecer a Cristo antes que la autoridad. No, esto no quiere decir que nosotros vamos a ser los primeros que vamos a ir en contra de las normas. No, no vamos a ser los primeros. Bueno. El segundo punto es el anhelo profundo del siervo fiel. Vamos a leerlo, lo encontramos en el capítulo 3 del versículo 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto mismo hemos sido destinados, porque en verdad, como estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Vuelve Pablo en la misma idea, no podía soportarlo más. Y mientras iba camino de Corinto, pasó por Atenas, os vuelvo a repetir, capítulo 17 de hecho, ahí está narrado con más detalle lo que pasó, pero en un momento él estuvo dispuesto, a pesar de la aflicción que ya había vivido en las ciudades anteriores, incluida Tesalónica, y a pesar de la necesidad de tener a su compañero de milicia, su compañero en la predicación del Evangelio, Timoteo, prefirió estar solo. ¿Por qué? Porque la preocupación por ello era mayor. Y él estaba preocupado por qué cosa. Y entonces él no podía ir, él no podía regresar. Pero entonces envía a Timoteo, con el anhelo de que, ¿con qué objeto? Para fortalecerlo y alentaros respecto a vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, por las aflicciones que ellos estaban pasando, ellos y el propio Pablo, pero fundamentalmente Pablo estaba preocupado porque las aflicciones que ellos estaban pasando podía medrar en sus vidas, podría desalentarlos, podría desanimarlos, podría decir, Dios realmente no es el Dios que nos libra, porque está permitiendo toda esta aflicción y esta persecución. Pero claro, ellos tenían una obra que Dios había hecho en su corazón. Ellos sentían el gozo del Espíritu Santo en su interior. Ellos tenían la certeza dada por el mismo Dios en su corazón de que la palabra que habían recibido era la palabra de verdad del Evangelio. Ya Pablo les ha advertido que en la vida del creyente son inevitables las aflicciones. Cuando estábamos con vosotros predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Ya les predijo Pablo, vais a pasar por aflicciones. Y esto es lo primero que tenemos que aprender los creyentes. Es decir, por el hecho de ser discípulos. Y si soy discípulo genuino de Cristo, voy a recibir aflicción, voy a recibir persecución, voy a recibir rechazo. Y me lo debo de tomar con paciencia, con gallardía y con confianza en Dios. Sin devolver mal por bien. Si no hemos recibido mal, bueno, pues no importa. Nosotros devolvemos bien por mal. Porque entendemos la realidad espiritual que Dios nos ha enseñado. Nosotros, en aquellos que nos persiguen o se burlan de nosotros o van en contra del Evangelio de Dios, ahí estábamos nosotros también. Entendemos que no comprendan
o que rechacen todas las cosas que vienen de Dios. Y por lo tanto, si rechazan a Cristo, nos van a rechazar a nosotros si estamos en Cristo. Entonces no nos debe de sorprender. Y es lo que Pablo está recordando. No os sorprendáis de esto que está ocurriendo, porque es consustancial. Estamos viviendo en un mundo que el príncipe ya sabemos quién es y que se opone a Dios. Dios nos está rescatando. Dios nos está rescatando. Viviendo en un mundo de tinieblas. Dios nos está trasladando el reino de su amado Hijo. Nos está rescatando por la palabra de verdad del Evangelio. Entonces, recibimos persecución. Entonces, esa persecución y esa aflicción no nos debe desalentar, sino que debe de ser un gozo y decir una confirmación de que estoy andando en el camino que debo de andar. Y esa aflicción a veces nos sorprenderá porque vendrá desde donde menos lo esperamos, incluso de los más cercanos. Bueno, no podemos insistir en esto. Vuelve otra vez Pablo a decir, en el versículo dice, por eso también yo cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pues hasta aquí hemos visto el anhelo vehemente del siervo fiel. Ahora vamos a ver el consuelo y la alegría del siervo fiel en medio de la aflicción. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermano, en toda nuestra necesidad, Timoteo va ya a Corinto, esta situación ya se está produciendo en Corinto. Timoteo, como nos narra el libro de los Hechos, Timoteo informa de la situación y habla buenas noticias de vuestra fe, vuestro amor y de que tenéis recuerdo de nosotros. O sea, Pablo ya está tranquilo, porque vea que ellos no se han desalentado por las aflicciones, permanecen en la fe, permanecen en el amor y siguen teniendo cariño por Pablo, a pesar de que los acusadores han puesto a Pablo, como decimos nosotros aquí en Andalucía, como hojita de perejil, como diciendo, ¿veis? Os ha abandonado, os ha dejado a vuestra suerte, os ha creado el problema y se va. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Pablo estaba pasando aflicción, pero sin embargo sintió consuelo. Consuelo por ese anhelo, porque para él lo más importante es que ellos estuvieran andando en los caminos del Señor, que ellos fueran fieles en el Señor. Porque ahora sí que vivimos, ahora sí. A lo mejor está pasándolo mal y está también en Corinto recibiendo persecución, pero él ya vive, él ya se siente feliz porque ve que sus hermanos en Tesalónica están fortalecidos en fe. Dice, porque ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestros rostros y que completemos lo que falta a vuestra fe. En el versículo 10 debemos de tener un momentito, hay muchas cosas que ya, claro, tengo que ir más rápido, pero hay cosas aquí que merece la pena tener presente. Oramos intensamente de noche y de día. Este es un ejemplo de la oración, de cómo debemos de orar. Este de noche y de día no significa que oraba por la mañana y por la... significa que está orando constantemente y de manera intensa. Cuando nosotros estamos orando y estamos pidiendo a Dios, estamos en un diálogo permanente. ¿No os pasa a vosotros eso? Cuando estáis orando a Dios por un hermano o por una hermana, por la situación que está pasando. ¿No habéis participado de esta oración intensa, noche y día? Este ruego a Dios. Bueno, esto es propio de un siervo fiel. De un siervo fiel al Señor, esta oración intensa por aquellos que están pasando por dificultades. Y ya finalmente vemos la oración del siervo fiel. Ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros
y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Aquí estamos viendo nuevamente, fijaros en la oración de Pablo, se dirige a Dios como Dios y Padre nuestro. Se dirige a Jesús como Señor. Y al Señor le ruega que haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Este amor precisamente es el reflejo de una vida sumisa a Dios. Cuando nosotros estamos en buena relación con Dios, se refleja en un amor afectuoso y cordial entre nosotros. Una de las obras que hace el tentador es precisamente generar divisiones en su iglesia, que este amor no quede reflejado. Generar desconfianza, generar desaliento, generar despreocupación, indiferencia. Esto es obra porque precisamente como congregación, cuando estamos fuertes en el aliento unos por otros, en el afecto, en la oración unos por otros y en reforzar esto, es como juntos podemos dar testimonio de que Jesús realmente ha resucitado y está transformando nuestro, porque está haciendo lo imposible, sacándonos de nuestro egoísmo, lo que es imposible para nosotros hacer. Cuando Dios pone su corazón en nosotros, nuestra vida tiene una orientación hacia la generosidad, hacia la preocupación del otro, que es la preocupación que tenía Pablo. Pablo no estaba preocupado por si a él le iban bien las cosas, por si era librado de la cárcel. No le importaba estar en la cárcel. Lo único que le importaba es que los creyentes estuvieran bien y creciendo en el Señor. No le preocupaba tampoco que sufrieran aflicciones, porque ya les ha advertido. No importa, ¿estáis sufriendo aflicciones? Bueno, ya os advertí, esto tenía que ocurrir. Pero esto no significa que estéis alejados de la mano de Dios. Esto no significa que Dios no pueda seguir obrando en vosotros, haciéndoos crecer en estatura conforme a la imagen de Cristo. Esas son circunstancias que sí, el mundo puede controlar o puede poner impedimentos, y el que ya hemos hablado puede poner, pero no nos pueden arrebatar de las manos de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura y es lo que nos está enseñando su palabra. Nada nos puede separar de Cristo, ni tribulación ni angustia, nada, ni espada ni muerte, ni ángeles, ni potestades, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Vuelve ya la oración final, afirme vuestros corazones para que andéis en santidad, para cuando venga Cristo os encuentre que estáis andando conforme a su voluntad. Bueno, hermanos, de nuevo os tengo que dar las gracias por vuestra paciencia. Y ya con todo lo que hemos visto, la separación abrupta del siervo fiel, el anhelo profundo, el consuelo y la alegría y la oración del siervo fiel, todo esto nos ha servido para ver el tema de esta mañana. El anhelo vehemente y ruego del siervo fiel. Espero que el Señor nos dé aliento con esta palabra y nos dé fortaleza para cuando tengamos que estar pasando por dificultades y confiando y tener la vida centrada en el señorío de Cristo y en su venida. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hemos leído en tu palabra esta mañana. Ayúdanos, Señor, a completar lo que nuestras mentes, nuestros corazones no han podido entender. Tu gracia derrámala sobre nuestros corazones, abre nuestros ojos y nuestros oídos, sobre todo para conocer la gloria de tu reino, la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y sobre todo, Señor, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro amor, fortalece nuestra esperanza, Señor, en la venida de nuestro Señor. Gracias te damos por habernos librado del reino de las tinieblas. Gracias, Señor, por tu misericordia, habernos hecho partícipes de la vida que solo hay en Jesús. Y ahora te rogamos, Señor, que nos fortalezca a poner en práctica esta palabra
Y te rogamos también, Señor, que nos ayude a andar en santidad. Te pedimos perdón por las veces que te ofendemos, por las veces que te desobedecemos, por las veces que no andamos en tus mandamientos. Señor, cambia, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre. Amén.